Buenas tardes. Nos permitimos presentar el parte médico relacionado con el COVID-19 en el estado de Yucatán. Adelante, licenciada Violeta. Gracias. Este es el parte médico de este jueves 6 de enero. Los días 10 y 11 de enero, personal de salud de primera y segunda línea de atención de los hospitales públicos del estado recibirán la vacuna de refuerzo contra el coronavirus en sus mismos nosocomios, mientras que al personal que atiende las áreas COVID de los hospitales privados se les aplicará la tercera dosis el 12 y 13 de enero en el Hospital Militar Regional de Especialidades. Las vacunas refuerzo que se aplicarán al personal de salud de los hospitales públicos y privados que atienden área COVID pertenecen a la farmacéutica AstraZeneca. También continúa la aplicación de la segunda dosis de vacuna contra el coronavirus de la farmacéutica Pfizer a adolescentes de 15 a 17 años de edad que viven en Mérida, proceso que se llevará a cabo hasta el domingo 9 de enero. Los invitamos a vacunarse sin temor para proteger nuestra salud y la de nuestras familias. Estamos trabajando de manera conjunta el Gobierno del Estado, la Secretaría de Bienestar y las Fuerzas Armadas. Como se ha señalado, en la reapertura económica, los datos más importantes son la ocupación hospitalaria y los ingresos diarios. El día de hoy tenemos 44 pacientes en hospitales públicos. 71.232 pacientes ya se recuperaron. No presentan síntomas ni pueden contagiar. Esta cifra representa el 90% del total de contagios registrados, que es de 79.080. Hoy se detectaron 235 nuevos contagios de coronavirus, 71 en Mérida, 25 en Valladolid, 15 en Canacim, Progreso y Tizimín, 8 en Ticul, 7 en Tecash, Izamal, Acanqué y Junucmá, 5 en Tixcocop, Motul y Umam, 4 foráneos, 4 en Maxcanú, Concal, Semul y Jomú, 3 en Xixuluc, Pueblo y Panabá, 2 en Peto, 1 Cacalchem, Calotmul, Chemash, Chumayel, Cuncunul, Espita, Mocochá, Quintana Roo, Sanacat, Sinanché, Teabo, Temozón, Timucuy, Timún y Tzucacap. De los 79.080 casos positivos, 635 son de otro país u otro estado. Específicamente en Mérida se han diagnosticado 48.350 personas contagiadas de coronavirus que viven en la zona norte 12.517, en la zona oriente 11.891, en la zona centro 4.754, en la zona sur 7.449, en la zona poniente 11.739. Lamentablemente, en este parte médico informamos de un fallecimiento. Un hombre de 64 años que residía en el municipio de Tzizantún. Entre sus enfermedades principales se encontraba diabetes e hipertensión. En total, son 6.493 las personas fallecidas a causa del coronavirus. De los casos activos, 1.311 están estables, aislados, monitoreados por personal médico de la Secretaría de Salud de Yucatán. Presentan síntomas leves. Como ya se mencionó, 44 de los casos positivos están en hospitales públicos y en aislamiento total. Hay otros pacientes a la espera de diagnóstico. El rango de edad de los casos es de 1 mes a 107 años. Los indicadores semanales del semáforo estatal de salud marcan color verde. Hasta aquí el reporte, licenciada. Muchas gracias, licenciada Violeta. Esta información se estará actualizando todos los días por este mismo medio. Muchas gracias.